Estás escuchando Expresión Arte, el podcast del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. Antes de comenzar, queremos agradecerle su paciencia y disculparnos por el silencio de las últimas semanas. El inicio del año 2026 ha venido cargado de una intensa actividad expositiva que nos ha obligado a interrumpir temporalmente nuestras emisiones quincenales. Pero ya estamos de vuelta con muchas ganas de compartir todos estos proyectos en los que hemos estado centrados. Y en el episodio de hoy nos vamos a centrar en una exposición muy especial que presentamos en el mes de enero en el Instituto Cervantes de Roma, una iniciativa que surge de la voluntad del museo de acercar la figura de Esteban Vicente al público europeo, creando puentes entre el autor, las instituciones y espectadores más allá de nuestros muros y de nuestras fronteras geográficas. Y para contarnos este proyecto nos acompaña Ana Doldán, que es la directora artística del museo y que además se ha encargado del comisariado de la exposición. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues ¿cómo surge este proyecto expositivo? Bueno, pues el proyecto surge con el objetivo de difundir la obra de Esteban Vicente en Europa. Como sabemos, Esteban Vicente, aunque nace en España y se forma aquí, pasó su mayor parte de vida en Estados Unidos, con lo cual en el continente americano es muy conocido, pero en Europa no lo era tanto. Desde hace bastantes años el museo desarrolla como uno de sus objetivos fundamentales el itinerar parte de su colección permanente. En cada caso es una selección distinta para dar a conocer al autor en distintos foros. En un momento surgió la idea de hablar con el Instituto Cervantes, que sabemos que es una institución gubernamental que se dedica sobre todo al apoyo, ¿no?, y a la difusión de la lengua española, de nuestra lengua española, que está dispersa por todo el mundo, que tiene sedes en todo el mundo, y valoramos la posibilidad de hablar con el Instituto Cervantes y que cediera algunos de sus espacios para poder mostrar la obra de Esteban Vicente. El primer paso fue hablar con la sede central, con el Instituto Cervantes en Madrid, y planteamos la propuesta en un primer momento para llevarla a París, siguiendo un poco los pasos biográficos del propio Esteban Vicente. Él durante 3-4 años estuvo en París a finales de los años 20 y nos parecía interesante poder hacer ese recorrido que hizo Esteban Vicente antes de su marcha a Estados Unidos. Bueno, la propuesta fue bastante bien aceptada por parte del Instituto Cervantes y bueno, pues realmente fue una sorpresa que nos dijeron que no solamente podría verse en París, sino en otras sedes que obviamente cumplieran condiciones, ¿no? Porque las salas expositivas del Instituto Cervantes no son museos, no son museos como el Museo Esteban Vicente o Reina Sofía o Prado o museos característicos de la geografía española o mundial, y teníamos que controlar perfectamente que fueran salas que cumplieran los parámetros de humedad, de temperatura y demás. Nos propusieron llevarlo a Roma, también nos propusieron llevarlo a Varsovia y a París. Además, saltar al continente americano, proponiendo como sede principal Nueva York. Bueno, pues así se crea un convenio de colaboración en el que se establecen un poco las responsabilidades de cada una de las instituciones. El museo es el productor de este proyecto y cuenta con un patrocinador fundamental, que es la Fundación Harriet y Esteban Vicente de Nueva York, cuyos objetivos fundamentales pues también son la difusión de la obra de Esteban Vicente. Por tanto, bueno, pues hemos conseguido que durante un año entero Esteban Vicente esté viajando por Europa y dé ese salto a Nueva York, pero no con obra de nuestra colección, sino con la colección de Harriet and Esteban Vicente Foundation, para evitar ese riesgo que supone el trasladar transoceánicamente a las obras de nuestra colección. Además, hemos contado con un colaborador externo, que es Tour España, que en las distintas sedes, bueno, pues apoya con la edición de un folleto especial que habla no solo de Esteban Vicente, de la obra que forma parte de esta exposición, sino también de Segovia como destino turístico y cultural y Castilla y León.
Con lo cual, bueno, pues es un proyecto muy interesante porque consiste en la colaboración interinstitucional, no solo Instituto Cervantes Museos, sino también incluimos esa otra rama que es el turismo español. En Italia, en Francia, en Polonia, pero claro, cuando una obra sale del museo al extranjero hay que hacer algún tipo de trámite. Sí, además el museo tiene una característica especial y es que su colección es bien interés cultural. Ya solo por ese detalle habría que dar parte a la Comisión de Patrimonio para que nos autorice el movimiento, pero es que en este caso además es una exportación temporal, aunque estemos en Europa sí que hay que generar ciertos trámites. Todas las obras tienen que estar perfectamente identificadas, se tiene que pasar a través de la plataforma del Ministerio de Cultura el informe de conservación de todas las obras, que esté garantizada el seguro en toda la itinerancia. También que las salas estén acondicionadas, como decía, hay que pasar un Facility Report y bueno, pues la ruta que van a hacer esas obras con una empresa especializada en obras de arte para que te autoricen el préstamo. Además, en este caso, por sede, hay que hacer el trámite. No vale un trámite para toda la itinerancia, sino que hay que ir paso a paso para conseguir los permisos correspondientes. Bueno, y centrándonos un poco en lo que es la exposición, ¿cuál es el título y cuál ha sido el hilo argumental para la selección de las piezas? Bien, pues el título es Esteban Vicente, el pintor de la realidad, y esto está tomado de unas declaraciones que Esteban Vicente concede al crítico Irving Sandler en el año 1968. En esas declaraciones Esteban Vicente hablaba de que la diferencia entre la cultura española y la francesa o la italiana era un profundo sentido de la realidad. Pero entendido ese realismo, además presente en todas las manifestaciones artísticas, no solamente en las artes plásticas, sino también en las literarias. Hablaba de Cervantes, por ejemplo, o de Zurbarán, y resumía Esteban Vicente diciendo que tanto Zurbarán como Cervantes, como otros autores del siglo de oro español, bueno, pues rechazaban absolutamente todo lo que significara extravagante. También hablaba de que en la obra de Juan Gris o de Velázquez, bueno, pues no había ni fantasía, ni ilusión, ni encubrimiento, y esto lo valoraba especialmente. Fieles a esas ideas, el discurso expositivo se articula a través de 33 obras de la colección permanente, entre pintura, collage, dibujos y esculturas de pequeño formato, en torno a las ideas principales del pensamiento creativo de Vicente, que son la autenticidad sensorial de la pintura, el orden como base de la creación y la austeridad de la materia. ¿Y la selección de obras permite al espectador viajar por todas las etapas creativas de Esteban Vicente? Por todas las que podemos explorar a partir de los años 50, que es cuando Esteban Vicente bueno, pues se relaciona con el expresionismo abstracto americano. Toda la parte figurativa de los años españoles en París, Ibiza y Barcelona, toda esa parte no está representada en esa exposición. Jugamos con unos espacios que son limitados. Son salas que no son muy grandes y había que centrar un poco el tiro en toda esa obra por la que es más conocido Esteban Vicente, que es su vinculación al expresionismo abstracto americano. Pasamos de la pintura de acción de los años 50 a la pintura de los campos de color en los años 70 y a una vuelta sugerida a la figuración a partir de los años 90 del siglo XX. En esos distintos soportes que he hablado, y bueno, realmente se puede ver muy bien todas esas etapas, ¿no?, que he mencionado y cómo él va transitando por ellas de una manera bastante coherente. Tenemos una gran ventaja y es que la selección que vamos a mostrar en París, dado el espacio que tenemos, que es muy pequeñito, precisamente se va a fijar más en la primera etapa de Esteban Vicente, esa más figurativa, que está ausente en Roma y en Varsovia, pero que estará presente en París como complemento de esas dos siguientes. Bueno, y en esta exposición se le concede una importancia especial a unas esculturas de pequeño formato que Esteban Vicente denominaba toys o divertimentos. Cuéntanos un poco qué son estas sugerentes piezas y por qué tiene un lugar especial en la muestra. Bueno, en la sede de Roma hemos conseguido que un espacio que está en la parte de abajo del edificio
bueno, que era muy complicado para exhibir obras sobre papel o óleos por las condiciones, hemos creado un bosque, ¿no?, de toys. Esos toys son unas piezas pequeñitas que Esteban Vicente hacía con un objetivo absolutamente lúdico. En ningún momento él consideró que pudieran ser obras museables. Sin embargo, la crítica lo consideró y en el año 1995 le conceden una exposición en East Hampton. A partir de ese momento, bueno, ya son piezas, digamos, que se exhiben al mismo nivel que las pinturas o los collages o los dibujos. Él las hacía con objetos que encontraba en su estudio, objetos de desecho, pues tablitas que le habían sobrado, trozos de cartón pluma, maderitas pequeñas. Todas esas piezas las ensamblaba o bien con aglutinante o bien con pequeñas puntas de clavo, y eran juegos de equilibrio. Él en realidad lo que estaba haciendo era componer en el espacio para luego trasladarlo a los collages y también a las pinturas. ¿Por qué tiene importancia esta faceta de Esteban Vicente escultor? Primero, porque nos conecta con su origen de formación. Él se formó como escultor en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, pero lo abandona por la pintura, y porque además se basa mucho en esa austeridad de los materiales que él ensalzaba en contra de lo extravagante, ese realismo español del que él hablaba y que decía que le conectaba mucho con su tradición, con la tradición pictórica española. Por eso se le ha concedido ese lugar principal en la exposición. Bueno, y también esta muestra lo que hace es, pues, recoge documentación, ¿no? Sí, bueno, lo que recoge fundamentalmente es un vídeo, se llama Retrato de un artista. Aparece Esteban Vicente y él mismo, su propio testimonio, pues habla de cuál es su proceso creativo. Le vemos cómo él grapa el lienzo al bastidor, cómo se enfrenta al lienzo en blanco, cómo distribuye los planos o el espacio a través de un dibujo subyacente, cómo mezcla los materiales. También nos ofrece una visión cercana de lo que es su jardín y que en la última etapa de su vida se convierte en su fuente de inspiración principal, su relación con su mujer, con Harriet. También habla ese documental de cómo se gesta el museo. Habla también su biógrafa, Elizabeth Frank, que bueno, pues nos habla de muchos datos, ¿no?, por lo general no conocemos de Esteban Vicente, datos como muy personales y de trayectoria, y realmente es un documento importante para que el espectador se acerque a la persona y al personaje, ¿no? Creo que es muy interesante escucharle hablar. Habla en inglés, es un vídeo que está en inglés, subtitulado al español, pero vemos un poco todo el universo de Esteban Vicente y se entiende mucho mejor luego la obra que podemos ver en las salas. También hay una serie de fotografías de Esteban Vicente creando sus propios toys y de los dos, de Harry y de Esteban Vicente, ¿no? Esa es un poco la parte de documentación. Bueno, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. A lo mejor hay gente que nos está escuchando y que diga, bueno, pues voy a ir a Italia, a Roma, en ese momento, en otro periodo. ¿Dónde está la exposición y hasta cuándo se va a poder visitar? Bueno, pues la exposición está en un lugar excepcional, está en el centro de Roma, está en la Plaza Navona, frente a la Fuente de los Cuatro Ríos, y está hasta el día 2 de mayo. Así que es una oportunidad para visitar Roma y también el color y la luz de Esteban Vicente. Por supuesto, en pleno centro, uno de los lugares más emblemáticos, además de la capital italiana. Bueno, se clausura el 2 de mayo y una vez clausurada, viaja hasta Polonia, ¿no? Viaja a Varsovia. En Varsovia va a poder verse entre el 26 de mayo y el 20 de septiembre. Es exactamente la misma selección que se va a ver en Roma y de manera simultánea se inaugura el 21 de mayo hasta finales de septiembre en París otra selección de obras que hemos denominado El camino hacia la modernidad. Ya haremos un monográfico sobre esa exposición, pero como decía, se va a centrar más en la primera etapa de Esteban Vicente, sobre todo de las obras que Esteban Vicente hace en la capital francesa. Bueno, pues nos quedamos un poco con esa intriga para la próxima entrega. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. En este estudio del campus de Segovia, la Universidad de Valladolid, en estos podcasts del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia, y por habernos acercado pues esa presentación de Esteban Vicente en Europa. A todos los que nos escucháis, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y por seguir apostando por el valor de la cultura y del arte. Gracias por vuestra fidelidad y os recordamos que estamos abiertos a los comentarios, preguntas, dudas, sugerencias
sugerencias de los temas en los que queráis que profundicemos. La cuenta de Instagram es @museoevicente, @museoevicente, o en el correo comunicación@museoestebanvicente.es. Nos escuchamos en el próximo episodio, que se emitirá el 1 de abril. Bueno, como verás, estoy de ruta turística. O sea, que has estado por ahí entonces en la...